Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Fierro, estoy matriculado en la UDR Comaral y voy a exponer el organelo que me correspondió, que fue la membrana plasmática. Entonces, a continuación te explicamos qué es la membrana plasmática y cómo es su estructura, además las principales funciones de esta capa de lípidos. ¿Qué es la membrana plasmática? Se llama membrana plasmática, membrana celular o plasmalema o membrana citoplasmática a una capa doble de lípidos que cubre y delimita a las células, sirviendo de frontera entre el interior y el exterior de la misma y permitiendo además un equilibrio físico-químico entre medio ambiente y citoplasma celular. La membrana plasmática no es visible bajo un microscopio óptico. Sí bajo uno electrónico, pues tiene un grosor promedio de 7,3 nanómetros cúbicos en las células vegetales y de los hongos. Dicha membrana se ubica por debajo de la pared celular. La permeabilidad selectiva es la característica principal de la membrana plasmática, o sea, su capacidad para permitir o rechazar el ingreso de moléculas determinadas a la célula, regulando así el paso de agua, de nutrientes o de sales iónicas y manteniendo el citoplasma siempre en condiciones óptimas en lo que a potencial electroquímico, pH o concentración se refiere. Esto último ocurre a través de dos procesos elementales, de absorción o expulsión de sustancias celulares, pudiendo también liberar al medio ambiente materiales de desechos metabólicos fruto de la respiración celular. Para ello se forman pequeñas vesículas en la membrana plasmática, sirven como medio de transporte celular. Una dinámica importante en el caso de las células u organismos unicelulares que emplean su membrana para para envolver nutrientes o presas o para expulsar de un organismo pluricelular aquellos agentes nocivos. ¿Cómo hacen los linfocitos o los glóbulos blancos? La estructura de la membrana plasmática. Aquí como pueden observar en la imagen. La membrana plasmática posee alrededor de un 20% de proteínas. La membrana plasmática está compuesta por dos capas de lípidos que orientan sus cabezas polares hidrófilas, es decir, que tienen afinidad por el agua, hacia adentro de la célula, manteniendo sus partes hidrófobas que rechazan el agua, en contacto a la manera de un sándwich. Estos lípidos son primordialmente colesterol, fosfoglicéridos y enfingolípidos. Al mismo tiempo posee alrededor del 20% de proteínas, que cumplen funciones de conexión, transporte y catálisis, formas diversas de comunicación bioquímicas y de transporte celular de nutrientes y desechos. Igualmente, la membrana posee diversos glúcidos o azúcares en sus partes externas, sirviendo de material de soporte e identificación intercelular. Dichos azúcares representan apenas el 8% seco del peso de la membrana total. Función de la membrana plasmática. La membrana plasmática sirve de filtro y de transporte. La membrana plasmática tiene una serie distinta de funciones tales como delimitar la célula, definir y proteger la célula de su entorno separándola fuera de la adentro y una de la otra. Es la primera barrera de defensa en caso de agentes invasores como los virus. Administración de nutrientes. La selectividad de la membrana da paso a sustancias deseadas y lo niega a las indeseadas, sirviendo de filtro y de transporte entre el afuera y el adentro, ya que también permite cosechar toxinas y desechos metabólicos como el CO2. Preservación de la vida. Intercambiando fluidos y sustancias entre el citoplasma y el medio ambiente, la membrana plasmática procura mantener estable la concentración del agua y de otras sustancias en el citoplasma. Esto implica también que conserva su nivel de pH y su carga electroquímica. Comunicación celular. Ante, ante estímulos determinados provenientes del exterior de la célula, la membrana plasmática es capaz de reaccionar
transmitiendo información al interior de la célula y poniendo en marcha procesos bioquímicos determinados. La división celular, el movimiento celular o la segregación de sustancias bioquímicas. Desplazamiento celular. En algunos casos la membrana celular se alarga y permite la aparición de flagelos o de cilios que permiten a la célula desplazarse físicamente. A continuación encontramos las preguntas que están en nuestro trabajo de biología. ¿Qué tipos de transporte se presentan a través de la membrana celular? Explique brevemente. La respuesta es, se presentan los tipos de transporte pasivo y activo. En el pasivo, como su palabra lo indica, hace referencia a que no hay ningún gasto energético por parte de la célula, el cual consiste en el paso de moléculas y iones a través de la membrana celular sin ninguna fuente de energía. En el transporte activo, este proceso, la célula transporta material contra su gradiente de concentración utilizando como fuente energética ATP. ¿Cuáles estructuras de la membrana plasmática participan en el transporte activo y cuáles en el transporte pasivo? En el transporte activo participan la bomba de potrones, la bomba de calcio, la glucoproteína P, bomba de sodio, potasio y proteínas. En el transporte pasivo, moléculas hidrofólicas, proteínas y permeasas. Explique cómo se da el ingreso del agua y glucosa a la célula. La respuesta es, el ingreso del agua se da gracias a las proteínas llamadas acuaporinas. Estas están estructuralmente constituidas por dos regiones repetidas que se repliegan sobre sí mismas formando unos canales en la membrana de las células. Para el ingreso de la glucosa utilizan el gradiente de pH entre la pared y el citosol. Se lleva a cabo por dos familias de proteínas de membrana. Los transportadores de glucosa acoplados a sodio y las proteínas de transporte de glucosa. Compañeros, esta fue mi exposición. Muchas gracias.